Dicen que la familia nunca te abandona. Pero ¿qué pasa cuando la persona que te trajo al mundo es la misma que te maltrata, te humilla y finalmente te encierra como si fueras un animal? ¿Qué haces cuando tus oraciones parecen chocar contra un techo de bronce y el silencio de Dios se vuelve ensordecedor? Si alguna vez te has sentido atrapado en una situación injusta, si has llorado en soledad preguntándote si a Dios realmente le importa tu dolor, entonces este mensaje es una cita divina contigo. No es una coincidencia que estés viendo esto. Lo que estás a punto de presenciar es la prueba irrefutable de que incluso en el abismo más oscuro del sufrimiento, cuando todo auxilio humano ha desaparecido, Dios está preparando un milagro tan espectacular e inesperado que desafiará toda lógica. La historia de esta madre no solo te romperá el corazón, te prometo que reconstruirá tu fe pieza por pieza y te revelará el poder que se esconde en la desesperación. Quédate hasta el final, porque la forma en que Dios la rescató puede ser la misma forma en que planea rescatarte a ti. Perderte esto podría significar no reconocer al ángel que Dios ya ha enviado a tu vida. Antes de revelarte cómo un caballo se convirtió en un instrumento de justicia divina, quiero pedirte algo crucial. Estadísticas sorprendentes nos muestran que una gran mayoría de las almas que son bendecidas y fortalecidas con estas historias, las ven, pero no están suscritas. Si tu corazón busca a Dios y crees que Él sigue hablando hoy, te pido con humildad que te tomes un solo segundo para pulsar el botón de suscribirte y activar esa campanita. Al hacerlo, no solo nos ayudas a que este ministerio continúe, sino que le estás diciendo al cielo que quieres que la palabra de Dios siempre encuentre el camino hasta ti. Ahora, prepara tu espíritu, porque la historia de cómo una hija encerró a su propia madre en un gallinero y cómo un relincho celestial desató la furia de Dios, comienza ahora. Mira, amigo mío, a veces las historias que más necesita escuchar el alma no empiezan con estruendos de guerra ni con coronas de reyes, sino en el silencio polvoriento de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, un lugar como San Guadalupe del Río. Imagínatelo. Un puñado de casas de adobe tostadas por un sol implacable, calles de tierra roja que se levantan en nubes perezosas con cada soplo de viento, y un silencio que solo se rompe por el cacareo de las gallinas o el silbido lejano de una radio vieja. En este escenario de aparente paz, donde la vida transcurre con la misma lentitud que las sombras de las palmeras flacas, vivía una anciana llamada Angelita Robles. Su rostro, un mapa de arrugas suaves y surcos profundos, era el testimonio de una vida entera de trabajo y sacrificios silenciosos. Sus ojos, de un color miel que parecía guardar la luz de atardeceres pasados, siempre tenían un brillo de serena nostalgia, como si vieran más allá de la crudeza del presente. Angelita era una madre cuyo corazón era un jardín. Pasaba sus tardes regando con una lata vieja una bugambilia que, como ella, se negaba a secarse, a rendirse ante el olvido y la sequía del alma. Mientras lo hacía, sus labios murmuraban oraciones, conversaciones íntimas y directas con un Dios que ella sentía más cercano que su propia piel. Era una mujer pobre en bienes materiales, pero dueña de una riqueza espiritual que nadie podía ver, y mucho menos su propia hija, porque en esa misma casa, donde el aroma de las flores de Angelita luchaba por imponerse sobre una tristeza densa, se respiraba una violencia sorda, un maltrato que no dejaba moretones en la piel, pero que fracturaba el espíritu día tras día, palabra tras palabra. Dentro de esas paredes agrietadas que habían sido testigos del llanto de un bebé y de las risas de una niña, ahora reinaba Luisa, la hija única de Angelita. A sus 38 años, Luisa era la antítesis de su madre.
Su piel clara, cuidada con cremas que Angelita jamás podría comprar, su cabello teñido de un rubio artificial y sus ojos verdes, fríos como dos pedazos de jade, proyectaban una imagen de éxito y control. Para la gente del pueblo, Luisa era un ejemplo a seguir, la hija abnegada que había vuelto de la ciudad para cuidar de su anciana madre. ¡Qué corazón tan noble!, decían las vecinas. Una bendición tener a los hijos cerca, pero la verdad, esa que se esconde tras las puertas cerradas y las sonrisas fingidas, era una historia de crueldad y desprecio. Luisa había aprendido a humillar a su madre con un arte macabro y sutil. No necesitaba gritar todo el tiempo. Su arma era el silencio castigador, la mirada de desdén, las palabras lanzadas como dardos envenenados. ¿Otra vez con esas plantas, mamá? Pareces una loca hablando con las gallinas. Entra ya, no quiero que la gente te vea dando lástima, le espetaba desde la ventana sin siquiera mirarla. Cada frase era un golpe, un acto deliberado para maltratar la autoestima de la mujer que le dio la vida, para hacerla sentir como una carga, un estorbo en el camino de su vida supuestamente perfecta. Angelita, con el alma encogida, solo bajaba la vista y obedecía. Había aprendido que el silencio era su único refugio, aunque ese silencio se sintiera como estar encadenada. El abuso que Angelita sufría era una telaraña tejida con hilos de manipulación psicológica y un odio que había crecido en el corazón de Luisa como mala hierba. ¿Te has preguntado alguna vez, discípulo, cómo el amor puede transformarse en algo tan torcido? La Biblia nos advierte en Hebreos 12:15 sobre la raíz de amargura, esa que al brotar contamina a muchos. El corazón de Luisa era un campo fértil para esa raíz. Quizás fue el abandono de un esposo que le prometió amor y la dejó con un hijo que nunca nació. Quizás fue la frustración de no ser la mujer rica y millonaria que soñaba ser en la gran ciudad. Fuera lo que fuera, esa amargura la llevó a quemar cualquier puente de ternura hacia su madre. La casa, que antes era un hogar lleno de risas y olor a pan recién hecho, se había convertido en un museo frío, impecable y silencioso, donde Angelita era tratada como un mueble viejo. Si venían visitas, Luisa la encerraba en su cuarto. «No hagas ruido, no salgas hasta que yo te diga», le ordenaba. La estaba borrando, intentando enterrar su existencia para que no manchara su fachada. Angelita era una prisionera en su propia casa, una inválida no por su cuerpo, sino por la violencia emocional que la paralizaba, un tormento diario que la hacía cuestionarse si su destino era simplemente desaparecer en silencio. La situación alcanzó su punto más oscuro una noche de tormenta, no una de lluvia y truenos, sino una tormenta interna en el alma de Luisa. Llegó a casa con el rostro desencajado, furiosa porque en su trabajo le habían negado un ascenso. Y en su mente retorcida, la culpable de su fracaso tenía nombre y apellido: Angelita Robles. «Por tener que cargarte a ti, vieja inútil, eres un ancla que me impide avanzar», le gritó con una furia que nunca antes había mostrado. Angelita, temblando, intentó calmarla. «Yo solo rezo por ti, mi hija». Pero esas palabras solo avivaron más el fuego del odio de Luisa. Fue entonces cuando la violencia psicológica se hizo física. Con un movimiento rápido y lleno de desprecio, Luisa la fue a golpear. La bofetada resonó en la sala con un eco seco y brutal, un sonido que marcó el fin de cualquier vestigio de respeto. Angelita cayó al suelo, no tanto por la fuerza del golpe, sino por el peso de la traición. El dolor en su mejilla no era nada comparado con el dolor de su corazón, que se sentía aplastado, hecho pedazos. Era el acto final de humillación, la confirmación de que para su propia hija, ella ya no era una madre, sino un objeto en el que podía descargar toda su miseria. Y cuando crees que la crueldad humana ha tocado fondo, siempre hay alguien dispuesto a cavar un poco más profundo. Luisa, viendo a su madre en el suelo,
No sintió remordimiento, sintió poder. Una idea terrible, salvaje e indomable se apoderó de su mente. Si tanto te gusta estar con los animales, te quedarás con ellos, siseó. La arrastró por el patio trasero, ignorando sus súplicas, y la arrojó dentro del gallinero. Un pequeño cobertizo de madera podrida, con piso de tierra apisonada, mezclada con excremento y un olor penetrante que te quemaba la garganta. Con un movimiento mecánico, le echó el candado a la puerta, sellando el destino de Angelita en esa jaula inmunda. La anciana se quedó ahí, de rodillas sobre la suciedad, escuchando los pasos de su hija alejarse. La había logrado encadenar, enterrar en vida, abandonar a su suerte en la oscuridad. En ese momento, Angelita se sintió completamente sola, una rechazada por su propia sangre. Miró a través de una rendija la noche sin estrellas y se preguntó si ese sería su final, si Dios la había olvidado también. Pero incluso en ese barranco de desesperación, una pequeña brasa de fe se negaba a extinguirse en su interior, una brasa que estaba a punto de provocar un milagro que cambiaría el destino de todo el pueblo. Amigo mío, es fácil hablar de fe cuando el sol brilla y la mesa está llena, pero la verdadera prueba del espíritu llega en la oscuridad, en el fondo del pozo, cuando sientes que el cielo es de plomo y tus oraciones no pasan del techo. Ahí estaba Angelita, una anciana madre desechada, acurrucada en la inmundicia del gallinero. El frío de la noche se le colaba por los huesos, un frío que no era solo del clima, sino del abandono más absoluto. El olor a amoníaco y podredumbre le quemaba la nariz y la sed le agrietaba los labios. A su alrededor, las gallinas, ajenas al drama humano, dormitaban en sus palos. Afuera, el pueblo de San Guadalupe dormía su sueño de justos, sin imaginar la crueldad que se consumaba en el patio trasero de la casa de la hija ejemplar. Angelita se sentía como si la hubieran enterrado en vida. Cada minuto era una eternidad, cada sombra una burla a su fe. Por un momento, la más terrible de las tentaciones la visitó, la desesperanza. Pensó que quizás su destino era morir ahí, olvidada, como un animal más. Se preguntó dónde estaba ese Dios al que le había dedicado cada amanecer. ¿Acaso no veía su sufrimiento? ¿Acaso el maltrato y la humillación habían creado un muro tan alto que ni su clamor podía atravesarlo? Fue el momento más bajo de su existencia, el punto donde el alma está a punto de quebrarse o de forjarse en un fuego que lo purifica todo. Y es precisamente en ese punto, cuando ya no queda nada de nosotros, donde Dios elige obrar su más grande milagro. En medio de esa negrura, con las fuerzas menguando, Angelita hizo lo único que le quedaba: oró. Pero no fue una oración de las que se recitan de memoria, no fue un rezo aprendido, fue un grito visceral, un desgarro del alma que salió de sus entrañas. «Señor, aquí estoy», susurró con la voz rota. «No sé si me escuchas, no sé si todavía te importo. Me han golpeado, me han humillado, mi propia hija me ha tratado peor que a la basura que barre. Ya no tengo fuerzas, Padre. Si este es mi fin, que así sea. Pero si todavía tienes un plan para esta tu sierva, si mi vida aún tiene un propósito en tu mirada, muéstrame una señal. No me dejes morir en este estercolero». ¿Ves la belleza de esto, discípulo? No pidió ser rica, no pidió castigo para su hija, no maldijo su suerte. En su momento más bajo, se entregó por completo. Y como está escrito en el Salmo 34:17, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. La oración de Angelita, nacida de la más profunda humildad y del dolor más puro, ascendió más rápido que cualquier cohete, atravesó las nubes de indiferencia del mundo y llegó directamente al trono de la gracia.
porque Dios siempre, siempre escucha el clamor del pobre y del rechazado, del que ha sido arrojado al barranco. Y su respuesta ya venía en camino, no en un carro de fuego, sino al paso de 4 patas firmes. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido cortó el silencio de la noche, un sonido que no pertenecía a ese patio, un relincho. Angelita frunció el ceño, pensando que su mente, debilitada por el hambre y la sed, le estaba jugando una mala pasada. Un caballo. ¿Aquí? Imposible. El patio trasero estaba completamente cercado y no había ningún rancho lo suficientemente cerca. Pero el sonido volvió, esta vez más claro, más fuerte y poderoso. No era el relincho asustado de un animal perdido. Era un llamado, una declaración de presencia que hizo vibrar el aire. Las gallinas se alborotaron, cacareando nerviosas, sintiendo una energía que no era de este mundo. Angelita, con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró por el suelo sucio hasta una de las rendijas de la pared de madera. Lo que vio la dejó sin aliento. Parado en medio del patio, bañado por una luna que de pronto parecía brillar con más intensidad, estaba un imponente caballo marrón. Era una criatura salvaje, indomable, de musculatura poderosa y una crin que ondeaba con el viento como si tuviera vida propia. Pero lo más impactante eran sus ojos. Eran profundos, inteligentes, llenos de una calma y una sabiduría que no pertenecían a un animal. Angelita supo en ese instante, con una certeza que le inundó el alma, que no estaba delirando. Aquel caballo no había llegado allí por accidente. Era la señal que había pedido. Era la respuesta. Era el milagro. El majestuoso animal no se quedó quieto. Avanzó con pasos firmes y deliberados, como si supiera exactamente cuál era su misión. No pisó ni una sola gallina, no hizo un solo movimiento en vano. Caminó directo hacia la puerta del gallinero y se detuvo frente a ella. Angelita, con el corazón latiéndole en la garganta, observaba pegada a la rendija. El caballo inclinó su cabeza y olfateó la madera, justo donde estaba la cara de la anciana del otro lado. Fue un gesto de una ternura infinita, un reconocimiento, y entonces comenzó el milagro en acción. El caballo levantó una de sus patas delanteras y comenzó a golpear la puerta. Toc, toc, toc. No eran golpes de pánico, eran golpes rítmicos, insistentes, llenos de propósito. En ese mismo momento, como si el cielo quisiera ser parte del acto, el viento arreció y un trueno retumbó, anunciando la tormenta. La lluvia comenzó a caer a cántaros, empapando la tierra, ablandando la madera podrida de la puerta y del candado oxidado. Era como si toda la creación estuviera conspirando para liberar a la sierva de Dios. El caballo, impávido ante la tormenta, continuó su obra con una persistencia divina. Cada golpe, un martillazo de justicia contra la crueldad de la que Angelita había sido víctima. Con un último y poderoso golpe, se escuchó un crujido seco. La madera cedió. El viejo candado, oxidado y debilitado, se rompió y cayó al lodo. La puerta se entreabrió. Angelita, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, empujó con el hombro y cayó de bruces sobre el patio bajo la lluvia torrencial. El agua fresca sobre su rostro se sintió como una bendición, como un bautismo que lavaba la humillación y el dolor. Levantó la vista. El caballo había retrocedido un paso para no lastimarla y la miraba con sus ojos profundos y serenos. Angelita se arrastró hasta él y con una mano temblorosa le acarició el cuello. «Tú», susurró entre lágrimas, «tú eres un ángel. Dios te mandó». El caballo no se movió. Simplemente aceptó la caricia como si entendiera cada palabra. En ese momento, bajo el diluvio, abrazada a aquel ser celestial, Angelita no solo fue liberada de una jaula física, sino de la prisión de la desesperanza. El milagro no solo había roto una puerta, había restaurado una fe que estaba a punto de extinguirse y había cambiado para siempre
el destino de aquella humilde madre de San Guadalupe del Río. La justicia divina había comenzado a galopar y nada podría detenerla. Hablemos de la fe, amigo. No de esa fe de domingo, la que se viste con ropa elegante y se guarda en el bolsillo al salir de la iglesia. Hablemos de la fe real, la que se amasa con el polvo del camino y las lágrimas de la vida. La fe de Angelita. Para ella, la oración no era un evento, era su estado natural. Su fe no vivía en las palabras, sino en sus manos callosas de madre trabajadora. Cada vez que regaba sus flores, estaba conversando con Dios. Cada vez que barría el patio, estaba limpiando su alma para recibirlo. Mientras el pueblo veía a una simple anciana pobre en sus quehaceres, en el mundo espiritual se estaba librando una batalla, y Angelita era una guerrera, en formidable armada, con la confianza más pura. Su relación con el Creador era íntima, una amistad forjada en años de soledad y sacrificios silenciosos. No necesitaba gritar para ser escuchada, porque Dios no habita en el ruido, sino en el susurro del corazón que confía. Esta es la clase de fe que el mundo desprecia por considerarla simple, la fe del campesino que mira al cielo esperando la lluvia, la fe de la madre que vela el sueño de su hijo enfermo. Es la fe que no busca milagros espectaculares, sino que encuentra el milagro en el simple hecho de seguir respirando un día más. Y es precisamente esa fe, humilde y persistente, la que tiene el poder de cambiar un destino, la que puede hacer que un caballo aparezca de la nada para derribar la puerta de una prisión. Piensa en esto, cuando Luisa, en su crueldad, la sometía al peor maltrato psicológico, cuando intentaba humillar su espíritu, lo único que no podía tocar era esa conexión invisible de Angelita con lo divino. El cuerpo de la anciana podía estar prisionero, pero su alma era libre y volaba alto en cada oración. Cuando la arrojó al gallinero, creyó que la había derrotado, que la había reducido a un animal. ¡Qué equivocada estaba! Fue en ese lugar inmundo, en su momento de mayor debilidad, donde su oración alcanzó su máxima potencia. ¿Recuerdas la historia de Ana en el primer libro de Samuel? Desesperada por no poder tener un hijo, fue al templo a orar. La Escritura dice que hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. El sacerdote la confundió con una borracha, pero Dios la escuchó perfectamente. La oración de Angelita en el gallinero fue así, un murmullo del alma, una súplica tan profunda y sincera que no necesitaba sonido. Era el clamor de una vida entera de devoción, una fe que incluso en el fondo del barranco se negaba a rendirse. Y Dios, que siempre está atento al corazón quebrantado, escuchó ese silencio y respondió con el estruendo de un relincho celestial y el galope de un milagro. Observa lo que sucede después de la liberación. Una persona con una fe superficial, una vez libre, podría haber corrido al pueblo gritando venganza, exigiendo justicia, buscando destruir a quien la destruyó. Pero Angelita no. Su primera acción, al salir de esa jaula, no fue maldecir a su hija, sino bendecir al instrumento de su rescate. Al abrazar a ese caballo, no solo abrazaba a un animal, abrazaba la respuesta de Dios, la prueba tangible de que no había sido abandonada. Sus lágrimas, que lavaban el lodo y la sangre de su rostro, eran lágrimas de pura gratitud. ¿Comprendes la lección tan profunda que hay aquí? La oración no es una lista de pedidos a un genio cósmico. Es un ejercicio para transformar nuestro propio corazón. Nos enseña a ser agradecidos no solo cuando recibimos, sino incluso mientras sufrimos, confiando en que hay un propósito mayor. La fe de Angelita no la salvó del sufrimiento, la sostuvo a través del sufrimiento y la purificó en proceso. La humillación que padeció se convirtió en el crisol que refinó su espíritu, preparándola para lo que vendría.
porque el milagro no era solo para ella, era para que todo el pueblo viera y entendiera el poder de una fe inquebrantable. La fe fue el escudo de Angelita contra la locura del abuso. Luisa podía golpear su cuerpo, quemar su dignidad con palabras de odio, encadenar sus movimientos, pero jamás pudo aprisionar su espíritu. Su identidad no estaba definida por ser una anciana, maltratada, una pobre rechazada o una madre olvidada. Su verdadera identidad, su valor incalculable, residía en saberse hija amada de Dios. Y ese conocimiento, amigo mío, es una fortaleza interior que ningún tirano puede conquistar. Es el ancla del alma de la que habla el apóstol Pablo. Cuando el mundo te grita que no vales nada, que eres un inválido, un deforme, un fracaso, la oración te recuerda quién eres en realidad a los ojos de tu Creador. Te da una dignidad que no depende de la aprobación de los demás, ni del dinero, ni del éxito. La fe de Angelita le permitió soportar la violencia sin que la violencia se apoderara de su corazón. Mantuvo su ternura intacta en medio de la crueldad. Y ese, quizás, fue el mayor de los milagros. No odiar a quien te ha hecho tanto daño, sino seguir viéndola con los ojos de una madre que a pesar de todo no deja de amar. Ahora, el destino de Angelita ha dado un giro de 180 grados. El milagro de su liberación es solo el primer acto de un drama divino que está a punto de desarrollarse a la vista de todos. Su fe y su oración no solo la salvaron a ella, sino que han encendido una mecha. Los acontecimientos que ha desatado su clamor silencioso están a punto de sacudir los cimientos de San Guadalupe del Río, de exponer las mentiras y las verdades ocultas. El caballo, ese guardián celestial, permanece a su lado, un testigo silencioso pero imponente del poder que reside en una anciana humilde cuya única arma es su fe. Ya no es tiempo de sufrir en la oscuridad. Es tiempo de que la luz, esa luz que Angelita ha cultivado en su alma a través de la oración, brille con tanta fuerza que ciegue a los soberbios y revele la verdad. Su viaje no ha terminado. De hecho, acaba de empezar. Ahora debe arrostrar al mundo, no con ira, sino con la serena autoridad que le confiere ser una prueba viviente del poder de Dios. Hay una verdad poderosa que a menudo olvidamos, amigo mío. Dios no siempre nos saca de la tormenta. A veces calma a su hijo en medio de ella. La transformación más profunda no ocurre cuando nuestras circunstancias cambian, sino cuando nosotros permitimos que las circunstancias nos cambien por dentro. Angelita salió de ese gallinero siendo una mujer nueva. No era más joven ni más rica. De hecho, estaba cubierta de lodo, herida y físicamente más débil que nunca. Pero su espíritu era el de un gigante. El miedo que la había paralizado durante años, el que la hacía bajar la mirada ante su hija y medir cada palabra, se había disuelto bajo esa lluvia torrencial. El milagro del caballo no solo rompió un candado, rompió las cadenas invisibles que aprisionaban su alma. Al caminar de regreso a su casa, apoyada en el lomo de su guardián celestial, ya no era la víctima temblorosa que había sido arrojada a la oscuridad. Era un testimonio andante del poder de Dios, una mujer que había mirado la crueldad a los ojos y había sobrevivido, no por su propia fuerza, sino por la gracia divina. Su destino ya no estaba en manos de la violencia de Luisa, sino firmemente en las de su Creador. Esta transformación silenciosa pero radical era el preludio de todo lo que estaba por venir, la base sobre la cual se construiría un nuevo futuro para ella y para todo el pueblo. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde surge el concepto más difícil y revolucionario de nuestra fe, el perdón. Mientras Angelita caminaba, su corazón de madre no estaba lleno de planes de venganza contra la hija que la había intentado enterrar en vida.
No pensaba en cómo humillarla públicamente ni en hacerla pagar por cada lágrima y cada golpe. En cambio, una profunda tristeza la invadió, una compasión dolorosa por el alma tan vacía y llena de odio de Luisa. Comprendió que quien odia vive en una prisión peor que cualquier gallinero, y en su corazón comenzó a germinar la semilla del perdón. ¿Entiendes lo radical que es esto? Perdonar a quien te ha maltratado y golpeado no es un sentimiento, es una decisión, es un acto de voluntad que va en contra de todo instinto humano. Es la enseñanza más dura que Jesús nos dejó cuando dijo desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Angelita, en su humildad, entendió que para ser verdaderamente libre no bastaba con salir de la jaula. Tenía que liberar a su propia alma de la carga del rencor. El perdón no era un regalo para Luisa, era un regalo para sí misma, la única llave que podía sanar las heridas que no se veían, las que la crueldad había dejado en lo más profundo de su ser. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, o quizás en la misma casa, en su cama de sábanas limpias, Luisa dormía el sueño de la injusta, ajena al milagro, ajena a la transformación de su madre, ajena a que los cimientos de su vida falsa estaban a punto de derrumbarse. ¡Qué ironía tan divina! La madre cubierta de suciedad pero con el alma limpia, y la hija, de apariencia impecable pero con el corazón manchado por la violencia y la mentira. La transformación de Angelita fue un ascenso desde el barranco. La de Luisa, si es que llegaba a ocurrir, sería un derrumbe, una caída desde la torre de su orgullo. Porque a veces, para que Dios pueda reconstruirnos, primero tiene que demoler por completo lo que hemos construido sobre cimientos de soberbia y falsedad. El destino de Luisa pendía de un hilo. La inminente exposición de su maldad la llevaría a un arrepentimiento genuino que pudiera cambiar su alma, o simplemente la hundiría más en la negación y la amargura. La puerta para su propia transformación estaba a punto de abrirse, pero para cruzarla, primero tendría que arrostrar la monstruosidad de sus propios actos. Es vital que comprendamos la danza entre la justicia y el perdón. Perdonar, como Angelita estaba decidiendo hacerlo en su corazón, no significa encubrir el pecado ni evitar las consecuencias. El perdón es un asunto vertical entre Angelita y Dios para limpiar su propio espíritu. La justicia, en cambio, es horizontal, un asunto que concierne a la comunidad, a la verdad y a la necesaria rendición de cuentas. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si Angelita simplemente hubiera vuelto a su cuarto y actuado como si nada, la violencia de Luisa habría sido validada y el ciclo de abuso continuaría, quizás hasta matarla. El verdadero amor a veces exige la confrontación. El perdón libera al ofendido de la amargura. La justicia confronta al ofensor con su maldad, dándole la oportunidad de un arrepentimiento real. Era necesario que el pueblo supiera lo que había sucedido, no por chisme, sino para que la luz disipara las tinieblas. La decisión de Angelita de perdonar le daría la fuerza para buscar la justicia sin que el odio la consumiera. Es un equilibrio delicado, uno que solo se puede caminar de la mano de Dios. Así que imagina la escena. Angelita, ya dentro de la casa fría y silenciosa, se sienta en su silla de siempre. No llora, no tiembla, espera. Afuera, como un centinela arcángel, el caballo marrón monta guardia, su sola presencia, una declaración de que el orden divino ha sido restaurado. El pueblo comienza a despertar, y con la primera luz del alba, la verdad también está a punto de desperezarse. La transformación que se inició en la oscuridad ahora debe enfrentarse a la luz. El perdón, esa decisión tomada en la intimidad de su alma, será su coraza y su espada.
¿Qué pasará cuando Luisa despierte y se encuentre cara a cara, no con la anciana sumisa que creía haber aplastado, sino con una mujer revestida de una nueva autoridad? La autoridad que le da haber sobrevivido al infierno y haber elegido el perdón. El destino de ambas, madre e hija, está a punto de colisionar en un momento que podría llevar a la ruina total o, quizás, solo quizás, al más doloroso y necesario de los renacimientos. Hablemos del poder, amigo. El mundo nos enseña que el poder es fuerza, dinero, control, pero el verdadero empoderamiento, el que Dios otorga, es de una naturaleza completamente distinta. Nace en la debilidad, se forja en el fuego de la prueba y florece en la humildad. Angelita, al volver a poner un pie en su casa, no sentía poder en el sentido mundano. No quería dar órdenes ni buscar venganza. Su poder era de otra clase. Era el empoderamiento de la mujer que ya no tiene nada que perder y por lo tanto ya no tiene nada que temer. La humillación extrema que había sufrido paradójicamente la había liberado. El miedo a su hija, el miedo al qué dirán, el miedo a la soledad. Todo se había quemado en la oscuridad del gallinero. Lo que quedaba era una calma inquebrantable, una dignidad que no dependía de la ropa limpia ni de la aprobación ajena. Este es el empoderamiento femenino que viene del cielo. No es una imitación de la agresividad masculina, sino la manifestación de una resiliencia profunda, una fuerza serena y tenaz que Dios tejió en el alma de cada mujer, de cada madre. Angelita estaba reclamando su vida, no con gritos, sino con el silencio firme de quien sabe que su justicia no viene de los hombres, sino del Altísimo, y que su destino ahora lo escribe ella, de su mano. Una mujer empoderada es una mujer con voz. Durante años, la voz de Angelita había sido un susurro, sofocada por el abuso de su hija y por el peso de una cultura que a menudo enseña a las mujeres a sufrir en silencio. Había aprendido a callar para no provocar, a encogerse para no estorbar. Pero el milagro le había devuelto no solo la libertad, sino también su voz. Mientras el caballo esperaba, en el umbral, Angelita tomó una decisión fundamental. No sería más cómplice de su propio sufrimiento a través del silencio. No hablaría por venganza, sino por la verdad. Entendió que su testimonio no era solo su historia, sino la historia de tantas otras mujeres silenciadas, de tantas otras madres y abuelas que sufren tras puertas cerradas en el pueblo y en el mundo. Se dio cuenta de que su voz era un arma para romper cadenas, no solo las suyas. Como los profetas del Antiguo Testamento, llamados a ser testigos, testigos sois vosotros, dice Dios en Isaías 43:10, Angelita aceptó su misión de ser testigo de la crueldad que había padecido y del milagro que la había rescatado. Su voz, una vez apagada, estaba a punto de convertirse en un trueno que despertaría la conciencia de todos los que habían elegido no ver. El empoderamiento debe manifestarse en la acción. No pasó mucho tiempo antes de que la primera oportunidad se presentara. Don Damián, el campesino de rostro curtido por el sol, pasaba con su burro cuando vio la escena. La puerta del gallinero destrozada y Angelita sentada en el porche con la ropa sucia, el rostro hinchado y una serenidad que no cuadraba con su estado. «Doña Angelita, ¿está usted bien? ¿Qué le pasó?», preguntó, la preocupación genuina en su voz. En el pasado ella habría inventado una excusa. «Me caí, mi hijo». Habría mentido para proteger la falsa reputación de Luisa. Pero la mujer nueva, la mujer empoderada, ya no mentía. Lo miró a los ojos y con una voz clara y sin temblor pronunció las 5 palabras que lo cambiarían todo. «Fue mi hija, Damián». El impacto en el rostro del buen hombre fue total. La incredulidad luchó con la evidencia que tenía ante sus ojos.
Y en ese momento, al elegir creerle a ella en lugar de a la fachada de Luisa, Damián se convirtió en el primer aliado de su causa, la primera pieza de un dominó de verdad que estaba a punto de caer. Ese fue el primer acto público de empoderamiento de Angelita, reclamar su verdad, sin importar la vergüenza o el dolor que implicara arrostrar la realidad. Y la verdad, una vez liberada, es indomable como un caballo salvaje. Damián no pudo quedarse callado. La noticia, cargada de la indignación de un hombre justo, comenzó a recorrer las calles de San Guadalupe más rápido que el viento. Luisa golpeó a su madre, la encerró en el gallinero. Al principio, algunos dudaron. Luisa, pero si es un pan de Dios. Sin embargo, la voz de Angelita, ahora amplificada por la de Damián, dio permiso a otras voces para recordar. Tomás, el cartero, recordó las veces que vio a la anciana asomarse a la ventana con tristeza. Doña Berta recordó que Luisa nunca la dejaba visitar a su madre. Rosita, una niña, recordó haber escuchado gritos. El empoderamiento de una sola mujer estaba destapando la ceguera colectiva del pueblo. La gente comenzó a darse cuenta de que todos habían sido, a su manera, cómplices silenciosos, ignorando las señales por comodidad o por no querer problemas. La valiente decisión de Angelita de hablar estaba forzando a toda una comunidad a arrostrar su propia indiferencia y a cuestionar la fachada que tan fácilmente habían aceptado. El destino del pueblo estaba siendo reescrito por el coraje de una anciana que decidió que su voz importaba. Así, llegamos al clímax de su empoderamiento. Angelita, limpia y con ropa prestada por una vecina, no se escondió en su casa. Salió y se sentó en una silla de madera frente a su portón, bajo la sombra de un árbol. A su lado, imponente y sereno, el caballo marrón. No era una postura de desafío, sino de tranquila autoridad. Era una reina en su humilde trono, esperando. No buscaba la confrontación, pero tampoco huía de ella. Había tomado control de la narrativa de su vida. Esa imagen se convirtió en un poderoso sermón sin palabras. La frágil anciana, el caballo milagroso y la puerta rota del gallinero como prueba irrefutable. Ya no era la víctima que debía ser ocultada para no humillar a la familia. Era la superviviente, la matriarca que había vuelto para reclamar su lugar. Su silenciosa y digna presencia en la calle era un acto de una valentía inmensa, una declaración de que la mujer que su hija intentó enterrar había resucitado y ahora, con el poder que le daba Dios, estaba lista para enfrentar la verdad, la justicia y a la artífice de su dolor, cambiando para siempre la historia de las mujeres de ese pueblo. La verdad, amigo mío, es como el sol. Puedes intentar taparla con un dedo o esconderla tras nubes de mentira, pero tarde o temprano siempre encuentra una rendija por la cual brillar. Y ese día, en San Guadalupe del Río, el sol de la verdad estaba a punto de salir con una fuerza arrolladora. El pueblo era un hervidero de murmullos, un enjambre de almas inquietas que se arremolinaban en la pequeña plaza. La noticia del milagro del caballo y la crueldad de Luisa había despertado a la comunidad de su letargo. En el centro de todo, como un faro de calma en medio de la tormenta, estaba Angelita sentada bajo un árbol con su guardián equino a su lado. No necesitaba hablar. Su sola presencia, digna y serena a pesar de las marcas del abuso, era el más elocuente de los testimonios. Y entonces, como en una obra de teatro escrita por un guionista divino, apareció Luisa. Caminaba con su aire de superioridad de siempre, con sus tacones caros resonando en el empedrado, ajena a que su mundo estaba a punto de implosionar. Al ver a la gente reunida y a su madre allí, sentada como una reina y no como la prisionera que creía haber dejado en el gallinero, su rostro palideció. La máscara de la hija perfecta se resquebrajó.
revelando por primera vez el pánico que se escondía debajo. El juicio, no uno de hombres con togas, sino uno popular y divino, estaba a punto de comenzar. Luisa, acorralada, recurrió a la única arma que conocía, la manipulación, el ataque. Intentó arrebatar la narrativa, pintar a su madre como una anciana senil y mentirosa. ¿Qué les inventó esta loca?, gritó, su voz teñida de una desesperación que intentaba disfrazar de indignación. Ustedes no la conocen, no saben lo que es vivir con ella, cómo te hace sentir culpable, cómo te anula. Este es un truco tan viejo como el pecado mismo, el de humillar a la víctima para invalidar su verdad. Es la táctica del que, atrapado en su mentira, intenta quemar la reputación del otro para salvar la suya. Por un instante, una brisa de duda sopló entre la multitud. ¿Y si era cierto? ¿Y si la anciana era difícil? Pero la duda duró poco, porque la verdad de Angelita no estaba solo en sus palabras. Estaba grabada en su rostro golpeado, en su ropa sucia y, sobre todo, en la presencia inexplicable de ese majestuoso caballo que no se apartaba de su lado. El pueblo había creído en la fachada de Luisa durante años, pero ahora, a la luz del milagro, sus ojos se estaban abriendo. Las mentiras de Luisa, antes tan efectivas, ahora sonaban huecas, como el eco de un alma vacía que se defiende con el odio, porque ya no le queda nada más. Fue entonces cuando el pueblo encontró su propia voz colectiva, y el reconocimiento de la verdad se convirtió en un coro. Don Damián, el campesino, dio un paso al frente. No inventó nada, Luisa, la vimos. Y ese caballo es un testigo más fiel que cualquier humano. Luego habló doña Berta, la viuda. Yo siempre supe que algo no andaba bien. Nunca me dejabas ver a tu madre. Decías que era por su bien, pero parecía una cárcel. Uno tras otro, los vecinos comenzaron a aportar sus piezas del rompecabezas. El cartero, el panadero, la niña que escuchó los gritos. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la farsa de Luisa. La verdad, que había estado fragmentada, esparcida en pequeños secretos y sospechas por todo el pueblo, se estaba uniendo en una imagen única e irrefutable. La comunidad, al validar la historia de Angelita, no solo le hacía justicia a ella, sino que también se redimía a sí misma de su ceguera y silencio cómplices. Estaban reconociendo que la inocencia de Angelita había sido pisoteada no solo por su hija, sino por la indiferencia de todos ellos. El reconocimiento era doloroso, pero necesario para sanar como comunidad. Acorralada por un muro de verdades, Luisa jugó su última carta, la de la autocompasión. Es que ella me hacía sentir pequeña, gritó tratando de justificar su crueldad con sus propias heridas. Y en ese momento, Angelita, la anciana madre que había permanecido en un silencio regio, habló, y su voz, suave pero cargada con el peso de la sabiduría divina, atravesó el corazón de todos los presentes. No, hija, dijo, mirándola no con odio, sino con una profunda compasión. Yo no te hice sentir pequeña, eso ya lo traías tú en tu corazón, y si mi amor de madre no fue suficiente para sanar ese vacío, no fue porque no lo intentara. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Con una simple frase, Angelita había desmantelado todas las excusas de Luisa. Había ido a la raíz de su odio y su violencia. No era nada que Angelita hubiera hecho, era la soberbia y la amargura que anidaban en el alma de su propia hija. Fue como si Dios mismo hubiera hablado a través de ella, entregando un veredicto final, uno que no admitía apelación. La verdad, en su forma más pura y simple, había sido declarada. La derrota de Luisa fue total. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro, y por primera vez lloró. No eran las lágrimas de manipulación de antes, sino las lágrimas secas y amargas de la ruina, del que ha sido
completamente desenmascarado y ya no tiene a dónde huir. En ese instante, el caballo marrón levantó la cabeza y soltó un relincho potente y claro, un sonido que pareció un sello divino sobre el veredicto que se acababa de dictar. La justicia había llegado. Angelita, viendo a su hija desmoronada en el suelo, no sintió ni una pizca de triunfo. Su inocencia había sido reconocida, su verdad había prevalecido. Con una lentitud infinita se dio la vuelta y, apoyándose en su fe y en su caballo, comenzó a caminar de regreso a su casa, dejando atrás el murmullo del pueblo y la figura rota de la mujer que, en su intento de enterrar a su madre, solo había logrado enterrar su propia vida bajo una montaña de mentiras. La máscara había caído y lo que quedaba a la vista era demasiado feo como para seguirlo mirando. A menudo, en nuestra soberbia humana, creemos que somos los únicos protagonistas de la historia, los únicos con un alma capaz de entender a Dios. Pero nos equivocamos profundamente, amigo mío. Dios, en su infinita sabiduría, a menudo elige a los mensajeros más inesperados para confundir a los sabios y avergonzar a los poderosos. Puede hablar a través de una zarza ardiente, puede usar a un burro para reprender a un profeta, y en San Guadalupe del Río, eligió la forma de un caballo para impartir una de sus lecciones más profundas. Este animal no era una bestia común que se había escapado de un rancho cercano o perdido su camino desde el bosque. Su llegada fue un acto deliberado del cielo. Era un ser salvaje e indomable para aquellos con un corazón impuro, pero con Angelita era la encarnación de la gentileza y la protección. Este contraste nos enseña algo vital. El reino animal, en su estado puro, opera con una lealtad y un instinto hacia lo justo que la humanidad, con su orgullo y su pecado, a menudo ha perdido. Este caballo no juzgaba a Angelita por ser pobre o anciana. Veía directamente su alma y respondía a la bondad que allí residía, convirtiéndose en el instrumento perfecto para un milagro. El caballo, a quien el pueblo pronto comenzaría a llamar Milagro, era mucho más que un simple animal. Era un símbolo viviente. Representaba una forma de justicia divina, una que no se enreda en tecnicismos legales ni se deja corromper por el poder o el dinero. Actuó bajo una ley superior, la ley del amor y la compasión. Su voz, ese relincho poderoso que rasgó la noche y luego selló el veredicto en la plaza, fue más elocuente que cualquier discurso de abogado porque era la voz de la verdad pura. Se convirtió en la prueba irrefutable, en la evidencia que hacía imposible para el pueblo dudar de la palabra de Angelita. Sin la presencia de Milagro, la historia de la anciana podría haber sido desestimada como un delirio. Pero ¿cómo negar la realidad de un caballo que aparece de la nada, rompe una puerta y luego se niega a abandonar a la mujer que ha salvado? Su imponente y silenciosa figura al lado de Angelita le confería a ella una autoridad visual, una majestuosidad que validaba cada una de sus palabras. Era el sello de autenticidad de Dios sobre toda la historia. La relación que floreció entre Angelita y Milagro es un evangelio en sí misma. Era un vínculo tejido con hilos de silencio y un entendimiento que trascendía las palabras. Él parecía leer los pensamientos de ella, anticipar sus movimientos, ofrecer su lomo como apoyo sin que ella lo pidiera. Ella no necesitaba atarlo con una cuerda. Él permanecía a su lado por una lealtad que no era de este mundo. Este lazo puro, sin exigencias ni condiciones, era un reflejo terrenal del amor que Angelita sentía por Dios y el que Dios sentía por ella. Para la anciana madre, Milagro era un recordatorio constante de su valor, la prueba diaria de que no estaba sola, de que el milagro que la rescató no había sido un sueño. Y para el pueblo, esta conexión entre la mujer y el animal era una lección sobre el respeto a toda la creación. Les enseñó
que Dios no solo habita en las iglesias, sino también en el corazón leal de un caballo, y que a veces las criaturas que consideramos inferiores tienen mucho que enseñarnos sobre la compasión, la fidelidad y el coraje. Detente un momento y reflexiona sobre esto. ¿De cuántas maneras nos habla Dios a través de la creación y no lo escuchamos? El caballo Milagro fue un sermón andante, un sermón sobre 4 patas que obligó a la gente de San Guadalupe a levantar la vista de sus dramas cotidianos y reconocer que una fuerza mayor estaba obrando en medio de ellos. Nos enseña a estar atentos, a buscar lo sagrado en lo que consideramos ordinario. Quizás Dios te está hablando en la persistencia de esa pequeña planta que crece en una grieta del cemento, en la lealtad incondicional de tu perro, en la belleza indomable de una tormenta. La historia de este caballo es una invitación a afinar el oído de nuestra alma para escuchar la voz de Dios en lugares donde no esperamos encontrarla, porque la divinidad no se limita a nuestros templos de piedra, se desborda por todo el universo, esperando ser reconocida en el vuelo de un pájaro, en la quietud de un bosque y en la mirada profunda y sabia de un animal enviado para cambiar un destino. Aunque la misión principal de Milagro, liberar a Angelita y ayudar a exponer la verdad, ya se había cumplido, su presencia en el pueblo seguía siendo crucial. No se fue. Se quedó como el guardián de la nueva era que había comenzado en San Guadalupe, el ancla del milagro. Su figura pastando tranquilamente cerca de la nueva casa de Angelita era un recordatorio constante de la lección aprendida, un monumento vivo a la justicia divina. Aseguraba que el pueblo no olvidara fácilmente la crueldad que habían tolerado ni el poder de la fe que habían presenciado. Todo lo que estaba por suceder, las consecuencias que Luisa tendría que arrostrar y la transformación social de la comunidad, ocurriría bajo la atenta y sabia mirada de este extraordinario caballo. Él era el garante de que la historia no se volvería a torcer, el centinela que velaría para que la semilla del milagro echara raíces profundas y duraderas en el corazón de la gente. Hay una ley inmutable en el universo, amigo mío, una ley tan cierta como la salida del sol. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Puedes sembrar mentiras por un tiempo, puedes regar los campos con crueldad y abonarlos con orgullo, pero no te engañes, la cosecha siempre llega. Y la cosecha de Luisa Robles fue amarga, desoladora. Después de su humillación pública en la plaza, un frío distinto al de cualquier invierno se instaló en su vida. El pueblo que antes la admiraba, ahora la miraba con una mezcla de desprecio y lástima. Las mismas vecinas que elogiaban su noble corazón, ahora cruzaban la calle para no tener que saludarla. Las sonrisas se convirtieron en muecas, los saludos en silencios cortantes. Ella, que había hecho de su imagen y su reputación los ídolos de su vida, experimentó la primera y más dolorosa de las consecuencias, la muerte social. Se convirtió en una paria, una rechazada. La soledad que le había impuesto a su madre ahora se le devolvía multiplicada. Su orgullo, esa torre desde la que miraba al mundo con desdén, se había derrumbado y ahora estaba sola entre los escombros, descubriendo que quien construye su casa sobre la humillación de otros termina viviendo en ruinas. Pero la justicia de Dios no se limita al juicio social. A veces, para que la lección sea completa, utiliza también las estructuras de la justicia humana. A media mañana, el sonido de una sirena rompió la tensa calma del pueblo. Una patrulla municipal se detuvo frente a la casa de Luisa. No venían por un chisme, venían porque la voz de Damián y de otros vecinos responsables había llegado a oídos de la autoridad. 2 oficiales, un hombre serio y una mujer de mirada firme, bajaron del vehículo. Luisa, intentando recomponer su máscara de mujer influyente,
salió a su encuentro. «Oficiales, qué bueno que llegan. Mi madre está desvariando. Necesita ayuda psiquiátrica», dijo en un último y patético intento de torcer la verdad. Pero su voz, antes tan convincente, ya no tenía poder. «Señora Robles», respondió la oficial con una frialdad que desarmó a Luisa. «Ya hemos hablado con varios testigos y hemos visto las condiciones en las que estaba su madre. No se preocupe por la salud de ella, preocúpese por los cargos que va a enfrentar por maltrato, abandono y privación de la libertad». Esas palabras cayeron sobre Luisa como una sentencia. Las consecuencias de sus actos ya no eran un asunto privado, se habían convertido en un expediente, en un caso legal que mancharía su nombre para siempre. El orgullo es un mal consejero ante la justicia. En lugar de mostrar un atisbo de remordimiento, Luisa reaccionó con la furia de una bestia acorralada. «¡Es mi madre! ¡Ustedes no tienen derecho! ¡Soy una profesional respetada!», gritaba mientras los oficiales documentaban el estado del gallinero y tomaban fotografías de las heridas de Angelita, quien observaba todo desde la distancia, con un corazón apesadumbrado pero firme. Luisa no entendía que su estatus, su ropa cara, su fachada de hija perfecta eran inútiles ante la ley. La crueldad no distingue entre rico y pobre a la hora de rendir cuentas. La humillación que sintió al ser interrogada, al ver a los vecinos observándola desde sus ventanas, fue la misma que ella le había infligido a su madre durante años. Estaba probando su propia medicina, y el sabor era veneno puro. La consecuencia más terrible para un alma orgullosa no es el castigo en sí, sino la pérdida total de control, el darse cuenta de que su poder, construido sobre la intimidación y la mentira, era en realidad una ilusión que se desvanecía ante la simple y llana verdad. Mientras Luisa se hundía en el fango de las consecuencias legales, el destino de Angelita se elevaba hacia la luz. Una ambulancia la llevó al hospital comunitario, no como una anciana pobre y olvidada, sino como una mujer cuya historia había conmovido a toda la región. Los doctores y enfermeras la trataron con una ternura y un respeto que eran un bálsamo para su alma herida. Le curaron las heridas, le dieron suero para la deshidratación y, lo más importante, la escucharon. El hospital se convirtió en un santuario donde la comunidad iba a mostrarle su apoyo. Le llevaban flores, comida caliente o simplemente se sentaban en silencio a su lado. La mujer que había sido tratada como un animal por su propia hija, ahora era honrada como una reina por extraños. ¿Ves la perfecta simetría de la justicia divina? Como está escrito en el Evangelio de Lucas 1:52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Dios había derribado a Luisa de su trono de orgullo y había levantado a Angelita del suelo del gallinero para sentarla en un lugar de honor, demostrando que para él el valor de una persona no se mide por sus posesiones, sino por la pureza de su corazón. La historia de Luisa es una parábola viviente sobre el poder destructivo del orgullo. Su crueldad no nació de la nada, fue el fruto podrido de un corazón soberbio que no podía soportar la simple y humilde bondad de su madre. El orgullo la hizo ver el amor como una carga, el cuidado como una humillación. El orgullo la cegó a su propio pecado y le impidió buscar ayuda o mostrar compasión. Y como advierte la Escritura en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Luisa fue la personificación de esa caída. Las consecuencias que ahora enfrentaba, la vergüenza pública, el proceso legal, la soledad absoluta, eran la cosecha inevitable de las semillas de orgullo y odio que había sembrado durante años. Su historia queda como una advertencia solemne para todos nosotros. Ten cuidado con el orgullo.
porque teje las rejas de la prisión en la que tarde o temprano tú mismo quedarás encerrado. La justicia de Dios, aunque a veces parezca lenta, siempre llega. Un milagro, amigo mío, no es como una piedra que cae en un estanque y luego el agua vuelve a la calma. Un verdadero milagro, uno enviado por Dios, es como una semilla que cae en tierra fértil, germina, crece y transforma el paisaje para siempre. San Guadalupe del Río ya no era el mismo pueblo. La historia de Angelita y el caballo había sacudido los cimientos de la comunidad, despertando las conciencias de su sueño de indiferencia. La gente ya no caminaba con la vista baja. Ahora se miraban a los ojos, se preguntaban cómo estaban, se ofrecían ayuda. Habían aprendido una lección dolorosa. La crueldad puede florecer en el silencio de los buenos. El cambio no fue impuesto por una ley. Nació del corazón colectivo del pueblo. Un corazón que se sentía en parte culpable, pero también inmensamente agradecido por la oportunidad de redimirse. La fe de una sola mujer se había vuelto contagiosa, y una nueva esperanza recorría las calles de Tierra Roja. La esperanza de poder construir una comunidad más compasiva y más despierta. Este cambio de corazón se tradujo en acción. La comunidad entera decidió, en un acuerdo no hablado, que Angelita no podía volver a la casa que había sido su prisión, un lugar manchado por los recuerdos de la humillación. Liderados por don Damián, cuya vida había encontrado un nuevo propósito, y doña Berta, que se convirtió en una organizadora incansable, el pueblo se unió para hacer algo extraordinario. Le construyeron una casa nueva. No era una mansión, sino algo mucho mejor. Una casita levantada con los ladrillos del amor y el cemento del arrepentimiento. Don Goyo donó un pedacito de tierra junto al arroyo. Los albañiles del pueblo trabajaron gratis en sus horas libres. Las mujeres cosieron cortinas, pintaron flores en los marcos de las ventanas y plantaron un jardín de bugambilias. Cada martillazo, cada puntada era una oración, un acto de servicio que no solo construía un hogar para la anciana madre, sino que también sanaba las heridas de la propia comunidad, uniendo a la gente en un propósito noble que les devolvía la dignidad que habían perdido al ignorar el sufrimiento de uno de los suyos. La nueva vida de Angelita fue la encarnación de la paz. Su pequeña casa blanca, con su puerta siempre abierta, se convirtió en el corazón espiritual del pueblo. Vivía con sencillez, pero rodeada de una riqueza de afecto que nunca había conocido. Y a su lado siempre estaba Milagro. El caballo pastaba tranquilamente en el terreno, bebía agua del arroyo y dormía bajo un gran mezquite, su presencia un símbolo constante de la fidelidad de Dios. Angelita ya no era solo una madre, se había convertido en la abuela de toda la comunidad. La gente no iba a su casa a buscar chismes, sino a encontrar consuelo, a escuchar una palabra de fe o simplemente a sentarse a su lado en el porche, compartiendo un silencio lleno de paz. Su corazón, que una vez fue roto por la crueldad de su única hija, ahora estaba lleno y rebosante del amor de los cientos de hijos e hijas que Dios le había regalado en el pueblo. Había encontrado su verdadero destino: ser un faro de esperanza y un recordatorio viviente del poder de Dios para transformar el dolor en gloria. Y como ocurre con todos los mensajeros divinos, una vez que su misión se ha cumplido, deben regresar a casa. Una mañana serena, Angelita se despertó y supo, antes de mirar, que Milagro ya no estaba. Su corazón no sintió pánico, sino una profunda y serena gratitud. Miró hacia la colina más alta que bordeaba el pueblo y allí lo vio una última vez, su silueta recortada contra el sol naciente. El caballo relinchó, un sonido que no era de despedida, sino de victoria, y luego,
con la misma calma con la que había llegado, se dio la vuelta y desapareció en la luz dorada del amanecer. Angelita sonrió entre lágrimas. Comprendió que el ángel que Dios le había prestado había regresado al cielo, y su partida era la señal de que ella ya era lo suficientemente fuerte para seguir sola. En el lugar donde el caballo solía descansar, Angelita, con la ayuda del pueblo, levantó un humilde altar de madera, no para adorar al animal, sino para honrar al Dios que lo había enviado. Ese altar se convirtió en un lugar sagrado, un punto de referencia para la fe de toda la comunidad, donde la gente iba a dar gracias, a pedir fuerzas y a recordar que los milagros son reales. Así concluye la historia de San Guadalupe del Río, amigo. La historia de cómo la fe inquebrantable de una mujer, la intervención milagrosa de un caballo y el cambio valiente de una comunidad pueden reescribir un destino. Nos deja una lección eterna. El orgullo y la crueldad conducen a la ruina, pero la humildad y el perdón abren las puertas del cielo. Nos enseña que la justicia de Dios puede manifestarse de las formas más inesperadas y que la verdadera transformación no es un evento, sino un proceso que comienza en un corazón individual y se extiende hasta sanar a un pueblo entero. Que esta historia te sirva de recordatorio de que nunca estás solo, de que tu clamor es escuchado y de que Dios puede usar cualquier elemento de su creación para acudir en tu ayuda. Y que al final, no importa cuán oscura sea la noche, la esperanza es la luz que nos guía a casa, a un lugar de paz, un lugar donde como Angelita podamos decir con certeza: gracias, Señor, porque aunque pasé por el fuego, no me quemé.